En esta presentación hablaremos un poco de la síntesis de membranas y los organelos que están involucrados. Luego de estudiar esta presentación y los recursos asociados, podrán mencionar los compartimientos celulares que están involucrados en la síntesis de lípidos membranales y explicar el rol de transportadores de fosfolípidos en generar la simetría de membranas celulares. Las membranas celulares surgen de membranas preexistentes. Ya vimos un poco de este tema cuando hablamos de la síntesis de proteínas integrales y de proteínas que están ancladas a lípidos asociados al retículo endoplasmático rugoso. Vimos que estas proteínas se insertan en las membranas del retículo endoplasmático que ya existen y luego en los próximos capítulos vamos a ver cómo estas proteínas membranales se trafican a lo largo de la célula hasta llegar a sus compartimientos. En el caso de los lípidos que forman parte de estas membranas, también vamos a ver que son insertados en las membranas que ya existen. Los dos compartimientos principales en la síntesis de lípidos son el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, y el aparato de Golgi. Veremos también más adelante que a medida que las membranas se mueven de un compartimiento a otro, no solamente esas proteínas que están ahí se modifican, sino que también su composición lipídica se modifica. Incluyo esta tabla del capítulo 10 de estructura de membranas solamente para recordar que la mayor parte de los lípidos que componen las membranas celulares son fosfoglicéridos, fosfolípidos que son esfingolípidos y glucolípidos. Como podrán ver en el recuadro, ¿verdad? Si uno suma todos los que son fosfoglicéridos y esfingolípidos, es la composición mayor de las membranas celulares y a eso es lo que nos estamos refiriendo en esta presentación, ¿verdad? En qué compartimientos principalmente se sintetizan esos lípidos membranales. En este diagrama podemos ver un resumen de los compartimientos que están involucrados en la síntesis de los fosfoglicéridos. En líneas verdes representa el compartimiento de retículo endoplasmático, en líneas amarillas la mitocondria y en líneas azules el aparato de Golgi. Como pueden ver, estos tres compartimientos son necesarios para la síntesis de todos los lípidos que son fosfoglicéridos. La síntesis de todos comienza principalmente este trayecto que está aquí en el citosol y luego esos lípidos son incorporados en la capa que estaría dando hacia el citosol, que es la capa citosólica. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si pensamos, ¿verdad?, que voy a estar dibujando aquí la capa citosólica versus la capa exoplásmica, que sería la que da hacia el lumen. Así que esto sería el lumen del IAR. Y esto sería el citosol. Lo que va a estar ocurriendo es que los precursores de los fosfoglicéridos, la síntesis comienza en el citosol y se insertan en la capa citosólica, que estaría, vamos a dibujar un fosfolípido que está en proceso de síntesis, se estaría insertando en la capa citosólica. La síntesis de los esfingolípidos involucra en líneas verdes otra vez el IR, en líneas azules en el lumen del Golgi y en líneas amarillas el Golgi. Así que involucra solamente dos compartimientos, el IR y el Golgi. Y igual que mencioné en la plantilla anterior, los precursores comienzan a ensamblarse en el citosol y son insertados en la capa citosólica de los compartimientos. Otra vez recordando del capítulo 10 la estructura de membranas,
Sabemos que la membrana plasmática tiene una composición asimétrica, ¿verdad? Ambas bicapas tienen una composición distinta de fosfoglicéridos y esfingolípidos. Sabemos que hay mayor porcentaje de esfingolípidos hacia la parte exoplásmica, como lo es de fosfatidilcolina, y hacia la capa citosólica hay mayor composición de fosfatidilcerina, fosfatidiletonolamina y fosfatidilinositol. ¿Cómo se alcanza esa asimetría? Si, como mencionamos, todos los lípidos se están insertando en la capa citosólica de los compartimentos involucrados. Como vemos aquí, en esta plantilla resume un poco lo que significa lo que acabo de decir. Comenzamos con la membrana del retículo endoplasmático y en el proceso de síntesis se incorporan nuevos lípidos en esa capa citosólica. Ya podemos ver un problema en el cual hay más lípidos en la capa citosólica que en la capa exoplásmica. Por lo tanto, tenemos que generar una simetría en cuanto a la cantidad de lípidos, y esa simetría la alcanza una proteína que se conoce como escramblasa. Esta proteína es una proteína que se encarga de hacer flip-flop de los fosfolípidos que están siendo insertados en la capa citosólica hacia la capa exoplásmica, de manera que entonces puedo tener simetría en cuanto a la composición, la cantidad de fosfolípidos en ambos lados. Como la escaramblasa no es específica, también genera una composición simétrica donde no hay distinción en cuanto a los tipos de fosfolípidos en una de las capas versus la otra. En el caso de la membrana plasmática, como mencioné, sabemos que tiene una asimetría y que, como mencioné en la plantilla anterior, hay unos fosfolípidos o esfingolípidos que están en mayor proporción en la capa citosólica que en la capa exoplásmica y viceversa. El diagrama lo que está representando es la llegada de membrana que viene en el proceso de exocitosis. Así que no hemos visto este tema todavía, pero lo que está representando es lo siguiente. Esta es la membrana plasmática. Viene una vesícula que se va a fusionar. Déjenme poner la vesícula de otro color. Una vesícula que se va a fusionar y eventualmente lo que va a ocurrir es lo siguiente, que una vez se fusione la vesícula con la membrana plasmática, pues tengo que esa membrana de la vesícula ahora es parte de la membrana plasmática, que es lo que se ve aquí, ¿verdad? Fíjense que este pedacito es la parte original y este pedacito sería equivalente más o menos a la parte que se fusionó. Así que tengo que tener una maquinaria para volver a generar la simetría que le corresponde a la membrana plasmática. Y eso lo hacen enzimas específicas que van a catalizar el flip-flop o flipasas. En el capítulo de transporte de membrana ya vimos esta imagen y sabemos que el flip-flop espontáneo de fosfolípidos es muy raro que ocurra, y para que ocurra de forma adecuada para la célula necesito proteínas. Hay dos tipos generales de proteínas que hacen esto. Proteínas de transporte activo como ATPasas, algunas son bombas tipo P, otras son ABC, flipasas ABC, y proteínas que no requieren energía que se llaman escramblasa. Los distintos tipos de proteína tienen diferentes funciones. Ya mencionamos la escramblasa, y la escramblasa va a tener una función de hacer flip-flop bidireccional y no es específico. Y como ya mencioné, no necesita energía.
y la flipasa va a ser específica y ambas flipasas van a ser específicas, así que van a estar moviendo fosfolípidos de manera específica y el ejemplo que vimos de la membrana plasmática usa flipasas para generar esta asimetría de forma específica. Así que resumiendo, la asimetría de la membrana plasmática y de membranas de otros compartimientos se genera en parte por la acción de proteínas que son flipasas, que catalizan el movimiento específico de fosfolípidos de un lado de la bicapa a la otra.